Dos aspectos muy importantes. El primero, a nivel eclesial grande. El segundo, personal, individual de cada uno. Podemos meditar y hacer horizonte de nuestra oración en este día de San Bonifacio. El eclesial, una oración ardiente, dolorosa, insistente, por la pobre Alemania, desgarrada hoy por un cisma de facto, aunque no haya sido reconocido de jure por Roma, cuyas advertencias aquellos obispos herejes en su mayoría, en su inmensa mayoría, están siendo tímidas y paulatinas, como siempre ha procedido Roma en estos casos. También lo hizo así con Lutero. La situación de estos obispos en aquella nación, tan católica, cantera de santos y punta de lanza en el apostolado evangelizador de la Iglesia en tantos momentos de la historia, no sé si es más grave hoy, porque aquello surgió de un fraile agustino y esto surge de los sucesores de los apóstoles, muy condicionados también por el vil metal. No sé qué pasaría si en Alemania no existiera el impuesto obligatorio a la Iglesia. Pero en fin, la situación es dramática. Las pretensiones de todos esos personajes, en lo doctrinal y en lo moral, son diabólicas. Y ahí van adelante. Y esa es la Alemania evangelizada en el siglo VII por aquel joven primero monje que se llamaba Winfrido, sacerdote después a los 30 años, evangelizador de Gran Bretaña, apenas evangelizada por los benedictinos y San Agustín de Canterbury, después apóstol de Holanda, entonces llamada Frisia, y por fin enviado por el propio Papa Gregorio II, que fue el que le cambió el nombre de Winfredo a Bonifacio, o sea, hago el bien, evangelizador de Alemania. Tanto que el sumo pontífice le consagró obispo regional, o sea, para toda Alemania. Y estos hombres son asombrosos, sin medios adecuados según nuestro entendimiento de hoy, sin adelantos para una época tan atrasada como decimos hoy, tardando tanto en los viajes, con pocas facilidades para escribir y comunicarse, y evangelizaban no solo países enteros, sino todo lo que hoy es Europa, tanto que, como decimos, Bonifacio de Gran Bretaña pasa a Holanda, de Holanda damos nombres actuales que, como decimos, entonces no se llamaban así, eran todo regiones, algunas de las cuales constituían reinos, pero no era nuestra división de países actual, pero los territorios son esos. Gran Bretaña, Holanda, después Germania, Alemania, pero es que de ahí saltaba a la Galia, y también evangelizó buena parte de la actual Francia. Y evangelizar no era solo ir a tal catedral que entonces casi tampoco existían, se estaban empezando a construir, o ponerse en la plaza de tal pueblo a echar un sermón. Era restaurar la disciplina eclesiástica en un clero muy corrompido, moralmente en cuestiones de sextu y por la simonía, y eso había que reconducirlo.
Y al mismo tiempo Bonifacio convocó varios sínodos para garantizar la autoridad de los cánones, que hubiera un orden en la Iglesia. Reforzó la comunión con el romano pontífice. Y así podemos seguir, aparte de hablar de su producción literaria, sin ficheros, ni ordenadores, ni máquinas de escribir, y de sus muchas cartas, de sus composiciones poéticas, de sus colecciones de sermones. Pero ¿cómo le daba tiempo a esta gente a hacer todo eso? Es que se dejaban impulsar de una manera extraordinaria por el Espíritu Santo, aparte de que tenían una encarnadura humana, sostenida por una fortaleza de carácter y un temple y una virilidad y una presencia de ánimo admirables. De manera que Bonifacio, además de trabajar por la fe, trabajó como hacían aquellos monjes antiguos que después eran obispos y papas, por la cultura humana. Y qué foco de irradiación cultural fue aquel monasterio de Fulda que fundó. Y allí tantos monjes, como aquí hace siglos, pues lo que hacían era rezar mucho, trabajar mucho, estudiar mucho, hacer mucha penitencia y tender a la santidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer un monje o una monja? Orar, trabajar, sacrificarse, estudiar, formarse, leer y así sostener a la Iglesia, porque es que él también fundó monjas. Entonces, ¿cómo serían? Bueno, unas vírgenes consagradas todavía incipientes en su organización, pero así como decimos, orantes y trabajadoras, porque él entendía que la cultura humana es inseparable de la fe y revela la belleza de la fe. Y por ser a poco compuso un tratado de ars grammatica, arte de la gramática, y ahí explicaba las declinaciones, los verbos, la sintaxis del latín, que es una lengua tan distinta a la germánica, pero que los alemanes, cuando la hablan muy bien, como ha ocurrido hasta hace bien poco con Benedicto XVI, cuando todavía los obispos y los papas sabían latín. Y así Bonifacio, pero he dicho que eran dos aspectos hoy. Primero, rezar por Alemania, por la Iglesia en Alemania. Cada vez que voy allí me sorprenden núcleos de católicos muy ejemplares, muy familiares, porque son familias numerosas, muy cultos, muy firmes en su fe, muy asiduos en su práctica religiosa. ¿Quiénes son? Los que frecuentan la liturgia tradicional, naturalmente, porque es lo único que puede darles seguridad en un territorio tan dominado por el error, por el confusionismo, por las divisiones que alientan los propios malos pastores o lobos, no vestidos ya con piel de ovejas, sino que muestran su verdadero rostro con todo descaro. Entonces esos católicos han encontrado, porque allí paradójicamente hay menos persecución, porque hay más apertura de mente, incluso a los obispos progresistas les da más o menos igual, o al menos no la combaten tanto, la misa tradicional en sus diócesis, y siempre hay alguna presencia, por lo menos en algunas zonas de Alemania. Pero al mismo tiempo que se ven esas manifestaciones de vida católica, que ya no las vemos en nuestra España católica, donde la mayoría van a misa por inercia y están en misa sin sentido de sacralidad, porque cada vez menos en las iglesias hay silencio, recogimiento, fervor, cada vez menos se ven genuflexiones, pues
Al mismo tiempo que allí en Alemania se ven esas manifestaciones, está toda esta otra parte, que es mayoritaria, al menos en la jerarquía. Creo que en los fieles no, porque donde existen esos obispos, sencillamente las iglesias se han vaciado. Pero hay que rezar mucho por aquella nación tan católica, antes, que tanto hizo sufrir al hijo más preclaro que en estos tiempos actuales ha salido de ella, que ha sido Benedicto XVI, y que un poco antes de morir escribió algo que después enseguida se ha publicado y que produce tantísimo dolor cuando se lee. Y ese Papa santo y mártir se preguntaba: ¿por qué he sido objeto del odio asesino de mi patria? Y lo había sido porque era portaestandarte de la verdad y porque no se había plegado a la dictadura del relativismo, sino que empleó su vida en combatirla con su mansedumbre y delicadeza, pero con su firmeza invencible, al estilo de San Bonifacio. Le dedicó una catequesis muy hermosa y muy completa, Benedicto XVI, al patrono de su nación. En la audiencia general del 11 de marzo de 2009, y en esa catequesis, pues termina la narración de la vida del santo, narrando su martirio, que es impresionante. No es el único caso, hubo varios que fueron mártires justo celebrando o a punto de hacerlo la Santa Misa. En Dokkum, actualmente es el norte de Holanda, era un 5 de junio del año 754. Asaltó la iglesia una banda de paganos y a Bonifacio casi solo le dio tiempo de decir a los circunstantes: no devolvamos mal por mal. Este es el día que yo había deseado hace tiempo. Ánimo en el Señor. Y cayó bajo los golpes de sus agresores. Y Benedicto XVI dice que al cabo de los siglos podemos recoger de Bonifacio algunas enseñanzas nucleares. Primero, la centralidad de la palabra de Dios, en la cual él apoyaba su fe. Segundo, la fiel comunión con la sede apostólica. Tercero, el encuentro entre la cultura romano-cristiana y la cultura germánica. Pero hay algo también muy importante que podemos aprender de Bonifacio, y es a no decir nunca basta, ni ya he hecho todo lo que podía, porque él había entrado muy jovencito en el monasterio. A los 30 años fue sacerdote, y a los 40, cuando se van teniendo un poco de menos ganas de acometer empresas, abandonó aquella vida monástica tranquila, una vida de monje y profesor, para echarse a los caminos y anunciar el Evangelio a los bárbaros. Pero cuando fue a esa zona de la actual Holanda, donde fue mártir, pues empezó a pensar que esa zona necesitaba ser evangelizada. Era Frisia, donde él había comenzado su obra. Entonces tomó nada menos que una 50 de monjes y allá se fue. ¿Cuántos años tenía Bonifacio? 80. De manera que esto nos enseña mucho, y es a no decir soy viejo, aunque lo elegante hubiera sido morirse antes, pero si eso no ha acontecido y sigo aquí, será para algo. 80 años. Esto me ha impresionado. 80 años de entonces y 80 años tan trabajados, como hemos visto un poco muy por encima.
pero es que esta gente era de hierro, o es que lo que era de hierro aleado con plomo y con bronce y con oro era su fe. No se cansaban, no se miraban a sí mismos, nunca estaban enfermos, siempre iban hacia adelante y tragándose la muerte hasta que ésta llegaba del todo, 80 años. Y vamos ahora a otra nación, a seguir evangelizando y a arrostrar el martirio. Así es que yo pido esta gracia para todos nosotros, que nunca digamos basta,